En el oscuro telón de fondo de la fama, donde los susurros se convierten en gritos y los contratos de amor se rompen con la fuerza de un terremoto, existe una verdad incómoda. Nada es eterno, mucho menos bajo el implacable escrutinio público. La historia que estamos a punto de desvelar no es solo un cuento de amor y desamor entre dos titanes de sus respectivos mundos, sino una disección brutal de cómo la intimidad, una vez expuesta, puede transformarse en un campo de batalla. Es la crónica de una implosión de un cuento de hadas, que se desvaneció no en la quietud de una habitación, sino en el estruendo global de un estadio. Lo que comenzó como un idilio digno de una canción se convirtió en una sinfonía de reproches, venganzas y revelaciones, donde cada nota resonó con el eco de millones de espectadores. Algunos dicen que fue la inevitabilidad de dos estrellas chocando, otros, la traición de una promesa silente. Pero la verdad, como siempre, yace oculta en las sombras, tejida con hilos de ambición, deseo, y un dolor tan profundo que solo el arte pudo contenerlo. Porque cuando el amor muere, y el mundo entero lo sabe, ¿qué queda sino la memoria distorsionada y la amarga melodía de un adiós sin fin? Esta es la historia de cómo un romance de una década que prometía ser eterno se disolvió en un torbellino mediático, arrastrando consigo la imagen de una familia perfecta y exponiendo las vulnerabilidades más crudas de sus protagonistas. Una historia que no solo conmovió al mundo, sino que lo hizo cómplice testigo de una guerra que se libró en los titulares, en las redes sociales y finalmente en las letras de canciones que se grabaron a fuego en la memoria colectiva. Fue más que una separación. Fue una declaración de guerra, un grito de dolor y una lección sobre los peligros de amar bajo el ojo omnipresente del mundo. Y en el centro de esta tormenta, dos figuras legendarias, Shakira y Piqué. Su historia, una vez un faro de esperanza, se convirtió en una advertencia. El amor, incluso el más grande, puede ser tan frágil como el cristal. Y cuando se rompe, los pedazos cortan hondo, dejando cicatrices que ni el tiempo ni la fama pueden borrar. La fractura no fue repentina, sino el resultado de microfisuras invisibles, acumuladas bajo la presión de las expectativas, los celos y las inevitables tentaciones de una vida vivida sin límites. El mundo los vio enamorarse, los vio construir una familia, y luego, con la misma avidez, los vio desmoronarse pieza por pieza en un espectáculo que pocos pudieron ignorar. La grieta central, el abismo que finalmente los devoró, comenzó como un rumor, un susurro en los pasillos de la élite barcelonesa, una sombra que se cernía sobre la imagen pulcra de la pareja perfecta. Se hablaba de noches en vela, de ausencias prolongadas, de una distancia emocional que ni las cámaras ni los photocalls podían disimular. No fue un estallido repentino, sino una erosión lenta, un desgaste silencioso, que cuando finalmente se hizo público, reveló la magnitud de la devastación. La noticia de su separación no fue un simple comunicado de prensa. Fue el final de una era, el desgarro de un tejido que unía el pop global con la realeza del fútbol. Un cuento que hasta ese momento parecía inquebrantable. Se reveló tan vulnerable como cualquier otro. Pero para entender la profundidad de esta fractura, debemos retroceder, sumergirnos en los orígenes de estas dos fuerzas de la naturaleza, para comprender el calibre de lo que se perdió. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida en Barranquilla, Colombia en 1977. Era una niña con un alma vieja y una voz que prometía trascender fronteras. Desde sus primeros años, su talento era innegable. La poesía fluía de sus labios, la música vibraba en sus venas. Su padre, William Mebarak, un joyero y escritor, fue su primer mentor, su musa. Su madre, Nidia Ripoll, la ancla en la realidad. La pérdida de su medio hermano en un accidente de moto cuando ella era apenas una niña, la marcó profundamente, sembrando en ella una melancolía que más tarde se traduciría en algunas de sus letras más conmovedoras. No era la típica estrella pop prefabricada. Shakira era una fuerza bruta, una autodidacta que aprendió a tocar la guitarra, a bailar y a escribir canciones con una pasión febril. Su primer álbum, Magia, lanzado a los 14 años, fue un intento juvenil que no alcanzó el éxito esperado, pero que ya mostraba destellos de su genio. Fue con Pies Descalzos en 95 cuando el mundo hispanohablante comenzó a tomar nota.
Su mezcla única de pop rock, ritmos latinos y letras introspectivas y poéticas la distinguieron. No había nadie como ella. Su segundo álbum, ¿Dónde están los ladrones?, producido por Emilio Estefan, la catapultó al estrellato internacional, consolidándola como la voz de una generación. Pero Shakira no se conformó. Su ambición era global. Aprendió inglés, se sumergió en la cultura anglosajona, y en 2001 con Laundry Service conquistó el mercado mundial. Canciones como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes la convirtieron en un ícono global, una diosa del pop rock, con movimientos de cadera hipnóticos y una voz inconfundible. Su impacto cultural fue monumental, abriendo puertas para artistas latinos en todo el mundo, desafiando estereotipos y celebrando su herencia mestiza. A la par de su meteórico ascenso musical, Shakira también se dedicó a la filantropía, fundando la Fundación Pies Descalzos, que ha brindado educación a miles de niños en Colombia, demostrando que su corazón era tan grande como su talento. Era una mujer de principios con una ética de trabajo implacable y una visión clara de su propósito. Su mundo era el escenario, el estudio de grabación y las causas sociales. Gerard Piqué Bernabéu. Por otro lado, nació en 1987 en Barcelona, en el seno de una familia profundamente arraigada al FC Barcelona. Su abuelo Amador Bernabéu fue vicepresidente del club. El fútbol no era solo un deporte para Gerard, era su destino, su herencia. Desde muy joven, Piqué mostró un talento excepcional para el fútbol, ingresando a la Masia, la prestigiosa academia del Barça, a los 10 años. No era solo un jugador, era un estratega con una inteligencia en el campo que lo distinguía. Su carrera lo llevó al Manchester United bajo la tutela de Sir Alex Ferguson, donde, aunque no logró la titularidad, adquirió una invaluable experiencia internacional. Pero el llamado de casa fue más fuerte. En 2008, regresó al FC Barcelona, donde bajo la dirección de Pep Guardiola, se convirtió en una pieza fundamental de uno de los equipos más exitosos de la historia del fútbol. Piqué no era solo un defensor central, era un líder, un estratega, un hombre con una personalidad fuerte y una confianza inquebrantable. Ganó todo lo que había que ganar: múltiples ligas, Copas del Rey, Ligas de Campeones, y con la selección española la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012. Era un ganador nato con una mentalidad competitiva que a menudo lo ponía en el centro de la controversia tanto dentro como fuera del campo. Además de su carrera futbolística, Piqué mostró un agudo sentido empresarial, invirtiendo en diversos proyectos desde videojuegos hasta la adquisición del FC Andorra, demostrando una mente inquieta que iba más allá del césped. En 2010, el destino, con su peculiar sentido del humor, los unió en la cúspide de sus respectivas carreras. El Mundial de Sudáfrica. Shakira, la reina de la ceremonia de clausura, con su himno Waka Waka, This Time for Africa. Piqué, el joven y carismático defensa de la selección española, que se coronaría campeona. Fue un flechazo, una chispa que encendió un fuego que ardería durante una década. Ambos estaban en relaciones en ese momento, pero la atracción era innegable, magnética. La letra de Waka Waka decía: esto es África, pero para ellos era el comienzo de algo nuevo. La imagen de Piqué en el video musical, su mirada, el lenguaje corporal, ya insinuaban una conexión profunda. El mundo que los vio celebrar la victoria de España no tardó en darse cuenta de que algo más grande se gestaba entre ellos. Era la unión de dos mundos, la música y el fútbol, el arte y el deporte, la pasión y la gloria. Su romance se hizo público a principios de 2011, confirmando los rumores que habían circulado con fuerza. La diferencia de edad, 10 años ella mayor que él, no fue un obstáculo. Su amor parecía desafiar las convenciones, una historia de cuento de hadas moderna. La prensa los adoraba. Eran la pareja de oro, el epítome del éxito y el glamour. Los paparazzi los perseguían incansablemente cada aparición pública. Era un evento, cada gesto de cariño, una portada. Su relación floreció bajo el sol de Barcelona, y pronto la familia creció. Milan, nacido en 2013,
y Sasha en 2015 completaron la imagen idílica de la familia perfecta. Shakira, la superestrella global, encontró en la maternidad una nueva faceta sin abandonar su carrera. Piqué, el futbolista de élite, se convirtió en padre mostrando un lado tierno y protector que contrastaba con su imagen pública de competidor feroz. Vivían en una mansión en Esplugues de Llobregat, un refugio de lujo y privacidad, aunque siempre bajo la atenta mirada de los medios. Sus carreras continuaron en ascenso, cada uno apoyando al otro. Shakira acudía a los partidos de Piqué, él la acompañaba en sus giras, cuando sus compromisos lo permitían. Parecía un equilibrio perfecto, una simbiosis de dos vidas extraordinarias que se complementaban. Pero la presión de la fama, la exigencia de sus profesiones y la constante intrusión en su vida privada comenzaron a cobrar su precio. Los rumores siempre presentes en el universo de las celebridades se intensificaron. Pequeñas señales imperceptibles para el ojo no entrenado comenzaron a aparecer. Piqué, conocido por su vida nocturna en su juventud, parecía retomar ciertos hábitos. Shakira, siempre más reservada, enfocada en su familia y su música, mostraba signos de agotamiento. Las apariciones públicas conjuntas se hicieron menos frecuentes, las sonrisas un poco más forzadas. La historia de amor, que había comenzado con un waka waka vibrante, se encaminaba hacia un silencio ensordecedor. La burbuja de felicidad que los rodeaba comenzó a mostrar fisuras, pequeñas grietas que con el tiempo se harían abismos. La primera señal de alarma, un temblor lejano en su paraíso, se manifestó no en un escándalo público, sino en la ausencia, en el silencio de lo no dicho. Los mensajes en redes sociales, antes llenos de efusividad, se volvieron esporádicos, genéricos. Las fotos familiares, antaño abundantes, disminuyeron. Era una ausencia palpable, una distancia que crecía entre ellos, a pesar de sus intentos por mantener la fachada. Los medios, siempre al acecho, comenzaron a especular. Crisis en la pareja de oro. Shakira se encontraba inmersa en una batalla legal con la Hacienda española por presunta evasión de impuestos, una situación estresante que la mantenía bajo una enorme presión. Piqué, por su parte, continuaba con su carrera futbolística y sus crecientes negocios, a menudo fuera de casa. La vida de él, con sus salidas nocturnas y sus encuentros con amigos, comenzó a contrastar fuertemente con la vida más hogareña y familiar de ella. Las diferencias de personalidad, que al principio parecían complementarias, ahora se revelaban como fuentes de conflicto. Ella, la artista global con una sensibilidad profunda. Él, el deportista de élite con un temperamento más directo y una necesidad de libertad. El punto de no retorno, el catalizador de la implosión, llegó con la revelación de la presunta infidelidad de Piqué. La historia, que se filtró a la prensa a principios de 2022, hablaba de una mujer joven, Clara Chía, empleada de Cosmos, una de las empresas de Piqué. La noticia golpeó al mundo como un rayo. La imagen de la pareja inquebrantable se hizo añicos. El 4 de junio de 2022, un comunicado conjunto frío y conciso confirmó lo que muchos ya temían. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Pero no hubo comprensión, solo un torbellino de especulaciones, indignación y una sed insaciable por los detalles. Lo que siguió fue una guerra mediática sin precedentes, donde la privacidad dejó de existir. Shakira inicialmente intentó mantener la dignidad, pero el dolor y la traición eran demasiado grandes para ser contenidos. Su arte, su refugio, se convirtió en su arma. Primero, Te felicito, con Rauw Alejandro. Una canción que hablaba de un amor falso, de un hombre de dos caras. Luego, Monotonía, junto a Ozuna. Un lamento desgarrador sobre un amor que se rompió no por culpa suya, sino por la indiferencia del otro. Las letras eran claras, las referencias innegables. Pero fue la BCSRP, Music Sessions Mosaic 50 Eres, la que desató la tormenta perfecta. Lanzada en enero de 2023, la colaboración con Bizarrap no fue una canción sino una declaración de guerra, un ajuste de cuentas público, una venganza lírica que rompió récords y dividió al mundo.
Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta, y la deuda en Hacienda cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Claramente es igualita que tú. Yo solo hago música, perdón, que te salpique. Cada frase era una puñalada cada verso, un dardo envenenado directo a Piqué y a su nueva pareja. La reacción fue sísmica. Millones de reproducciones en horas, memes, análisis, debates. Shakira se convirtió en un ícono de la mujer empoderada que transforma el dolor en oro. Piqué por su parte respondió con ironía y desdén, apareciendo con un Twingo y un Casio intentando minimizar el impacto, pero solo logrando avivar más el fuego. Las consecuencias fueron devastadoras. La separación, que ya era dolorosa, se convirtió en un circo mediático. Las negociaciones por la custodia de sus hijos Milan y Sasha se volvieron tensas y prolongadas con Shakira, buscando mudarse a Miami para alejarse del ojo público de Barcelona y Piqué resistiéndose a la distancia. Los detalles de su acuerdo finalmente alcanzado tras meses de deliberaciones se mantuvieron en secreto, pero el costo emocional para ambos fue inmenso. La imagen de la familia perfecta se había pulverizado, dejando un rastro de cenizas y reproches. Detrás de los titulares y las letras punzantes, la verdad era mucho más cruda y desgarradora. Se rumorea que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué no por una confesión, sino por un tarro de mermelada de fresa. Una mermelada que solo ella consumía en casa y que había sido abierta en su ausencia. Un detalle insignificante, pero que encendió la alarma, llevando a la contratación de detectives privados que confirmaron sus peores sospechas. La traición no fue solo sexual, sino una profunda ruptura de confianza, un engaño que se extendió por meses, si no años, bajo la nariz de la estrella. Piqué, por su parte, siempre mantuvo una fachada de indiferencia pública, pero fuentes cercanas a él hablaban de un hombre que se sentía asfixiado por la relación, por la diferencia de edad, por la presión de ser la pareja de una superestrella mundial que eclipsaba en ocasiones su propia fama. Se decía que él buscaba una vida más normal, una libertad que sentía haber sacrificado. Las revelaciones de la prensa, alimentadas por fuentes anónimas de ambos bandos, pintaban un cuadro de resentimiento mutuo. Se filtraron detalles sobre sus discusiones sobre las supuestas exigencias de Shakira, para que Piqué dejara de salir de fiesta sobre la frustración de él, al sentirse constantemente bajo el pulgar de su pareja. La famosa frase de Shakira en la session, Miss 23. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito, también se interpretó como una crítica a la falta de profundidad intelectual de Piqué, o quizás a su falta de empatía en la relación. Las citas de amigos y allegados, aunque nunca confirmadas directamente por los protagonistas, hablaban de un Piqué que se sentía atrapado, y de una Shakira que había dado todo por una relación que al final la dejó vacía. La presión mediática fue implacable. Los paparazzi acampaban fuera de sus casas, cada movimiento era documentado, cada expresión facial analizada. Shakira, en una entrevista, confesó el dolor de ver su vida íntima destrozada en los medios, especialmente por sus hijos. Su vulnerabilidad era palpable, su voz a veces quebradiza, pero su resiliencia inquebrantable. Piqué, en cambio, optó por el silencio, por una actitud desafiante que a menudo se percibía como arrogancia. Pero incluso bajo esa armadura, la tormenta interna debía ser brutal. El mundo fue testigo de un espectáculo donde la intimidad se convirtió en moneda de cambio, donde el dolor de una mujer se transformó en un himno global, y donde la reputación de un hombre fue puesta en tela de juicio por millones. La saga Shakira y Piqué, más allá del chismorreo, es una reflexión cruda sobre la fragilidad de las leyendas y la implacable verdad que se esconde tras el velo de la perfección mediática. ¿Cómo afectará esta guerra pública el legado de ambos? Para Shakira, esta experiencia ha cimentado su estatus no solo como una artista global, sino como un símbolo de la mujer que ante la adversidad y la traición encuentra en su arte la catarsis y la fuerza para levantarse. Sus canciones post-ruptura no son meros éxitos comerciales. Son himnos de empoderamiento, testimonios de una resiliencia feroz, que ha resonado con millones de mujeres en todo el mundo que han experimentado el desamor y la traición. Ha transformado su dolor en un fenómeno cultural, redefiniendo lo que significa la canción de venganza
y elevándola a un arte legítimo y poderoso. Su legado ya monumental ahora incluye esta faceta de guerrera lírica, una voz para los que han sido silenciados. Para Piqué la situación es más compleja. Su brillante carrera futbolística culminada con un retiro entre aplausos se ve ahora empañada por la sombra de esta controversia. Su imagen de empresario astuto y jugador legendario se ha entremezclado con la percepción pública de un hombre infiel insensible, o al menos descuidado con su vida personal. Aunque ha intentado seguir adelante la narrativa de Shakira, ha calado hondo en la percepción popular. ¿Será recordado como el gran defensa del Barça y de España, o como el ex de Shakira que cambió un Ferrari por un Twingo? Probablemente una mezcla de ambos, un recordatorio de que la vida personal de las celebridades es tan parte de su historia como sus logros profesionales. La cultura pop ha absorbido esta historia con avidez, convirtiéndola en un arquetipo moderno de desamor. Ha generado debates sobre la privacidad, la moralidad, el feminismo y la masculinidad. La gente tomó partido, se crearon bandos, y la discusión trascendió el entretenimiento para tocar fibras sensibles sobre las expectativas en las relaciones y el poder de la mujer para reescribir su propia narrativa. La historia de Shakira y Piqué se ha convertido en una leyenda urbana de nuestro tiempo, un cuento con moraleja sobre los peligros de la fama y la fragilidad del amor. Pero, ¿es esta saga un simple drama de celebridades o un espejo incómodo de nuestras propias expectativas sobre el amor, la lealtad y la venganza en la era digital? A medida que el polvo se asienta y las canciones dejan de sonar con la misma fuerza inicial, queda un eco persistente, una sensación de misterio y pérdida, que envuelve la que fue una de las parejas más icónicas del siglo. La historia de Shakira y Piqué no es solo un epílogo de un romance, sino un prólogo a una nueva era de celebridades, donde el dolor personal se monetiza y la intimidad se convierte en el guión de un reality show global. Las luces de Barcelona que una vez los vieron enamorarse ahora, parpadean sobre los restos de una relación que no pudo soportar el peso de su propia leyenda. El castillo de naipes, construido con años de amor y expuesto al viento de la fama, finalmente se derrumbó. Sus hijos Milan y Sasha son los testigos silenciosos de esta destrucción, los herederos de una historia compleja, nacidos en la encrucijada de dos mundos que chocaron con una fuerza devastadora. ¿Qué cicatrices les dejará esta guerra mediática? Solo el tiempo lo dirá. La música de Shakira, antes un canto al amor y la alegría, ahora resuena con la melancolía de un corazón roto, pero también con la furia de una mujer que se niega a ser víctima. Piqué, en su retiro del fútbol, busca redefinir su identidad lejos del campo, pero la sombra de su pasado sentimental lo persigue, un recordatorio constante de que algunas batallas se libran para siempre en el tribunal de la opinión pública. Lo que queda es la imagen fragmentada de un cuento de hadas, que se convirtió en pesadilla, la constatación de que incluso los amores más grandes pueden desmoronarse bajo la presión de la vida, la infidelidad y el ojo implacable de millones. Y mientras el mundo sigue adelante, la pregunta persiste. ¿Fue el amor real o solo una ilusión forjada bajo los focos destinada a consumirse en la hoguera de la fama? La respuesta quizás reside en las profundidades de sus corazones, un secreto que solo ellos conocen y que, a pesar de toda la exposición, permanecerá oculto como las verdaderas razones de su implosión. La guerra mediática ha terminado, pero la historia de Shakira y Piqué, la de un amor épico que se transformó en una épica ruptura, resonará por siempre, un eco inquietante en los anales de la cultura pop, un testimonio de la fragilidad del corazón humano y la brutalidad de la fama. Y así, el telón cae, dejando tras de sí no un final feliz, sino una profunda reflexión sobre el costo de amar y perder en un escenario mundial.